El Evangelio cambia todas las cosas. Por Timothy Keller. Introducción al Evangelio. El Evangelio cambia todas las cosas. Ese es el tema, pero hablemos un poco del Evangelio para iniciar. La palabra griega para el Evangelio, bueno, en inglés es gospel, del griego. Esa palabra, en alguna de sus formas, es usada en el Nuevo Testamento. Esto solo les muestra cuán importante es. Todas las demás religiones, básicamente, lo que son es pues consejos. Sin embargo, el cristianismo, el Evangelio, básicamente son noticias. Las demás religiones te aconsejan acerca de cómo puedes salvarte, te aconsejan acerca de aquello que consideran que puedes hacer para conectarte con Dios. En cambio, el Evangelio son noticias, no acerca de lo que tú puedes hacer, sino acerca de lo que ya ha sido hecho. Todas las demás religiones tienen un fundador, ese fundador proviene de Dios, que te dice, te voy a mostrar lo que has de hacer para llegar a Dios. Sin embargo, el cristianismo es el único que tiene un fundador que dice, soy Dios y vine a buscarte. Y esa es la razón principal por la que el cristianismo es lo opuesto de todas las demás religiones. Todas las demás religiones se basan en el mérito que hemos de alcanzar para llegar a Dios. El cristianismo dice que Dios ha alcanzado esa salvación a nuestro favor y nos la da como un regalo. Ahora, muchas gentes hay en la iglesia que, creyendo la Biblia, intentando vivir una buena vida, vienen cada domingo a la iglesia y aún así no captan la diferencia entre las otras religiones. Piensan que el cristianismo todavía es alguna especie de consejería de cómo puedes llegar a Dios. Están perdiéndose el significado, no entienden el Evangelio. Pero cuando una persona entiende el Evangelio, cuando cae ese momento, es cuando su corazón es cambiado. En ese momento es cuando sus vidas se transforman de adentro hacia afuera. Ejemplos históricos del poder del Evangelio. Ahora, hay muchos ejemplos de esto en la historia, ejemplos famosos. Uno de mis favoritos tiene que ver con los amigos, con Carlos y Juan Wesley, y amigos. Como muchos de ustedes saben, ellos fueron los precursores del movimiento metodista. Eran personas muy religiosas, yendo a la iglesia cada semana y cada día, orando y buscando con ahínco comprender la Escritura, pero no entendían el Evangelio. Entonces, este grupo de amigos empezaron a leer juntos un libro de Martín Lutero, y se sentaban juntos para leer. Uno de ellos leía en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre los Gálatas. Es muy famosa la anécdota que, mientras iban leyendo sobre este libro, uno por uno, y no siempre en la misma noche, les iba cayendo el 20, y uno a uno se fueron convirtiendo, dándose cuenta del mensaje del Evangelio. Permítame ahora leerles un recuento escrito de uno de estos amigos, de nombre no era demasiado famoso, pero era uno de esos primeros metodistas. Y en una de aquellas ocasiones dijo lo siguiente. Decía el señor Carlos Wesley leyó el prefacio del comentario de Martín Lutero esta noche en voz alta, y llegando a estas palabras de Lutero dijo, que, no tenemos más que hacer. No, no hay más, sino únicamente aceptar a Jesús, que ha sido hecho por nosotros nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santidad. Noten que no dice que hemos de dar a Dios estas cosas, sabiduría, santidad, salvación, sino que, a través de Cristo Jesús, Dios nos las da a nosotros. Y en ese momento les quedó claro. Repentinamente captaron el Evangelio, y dice que esto es lo que sucedió a continuación. Vino sobre mí tal poder que no lo puedo describir con palabras. En un instante, toda aquella carga cayó de mis hombros. Estaba tan lleno y tan rebosante mi corazón que rompí en lágrimas. Mis compañeros, al percibir afectado me encontraba, cayeron de rodillas y oraron por mí. Una vez que había salido a la calle, apenas podía sentir el piso sobre el que caminaba. Ahora, compartir otro ejemplo de la historia. En 1740, había un granjero de Connecticut, Nathan Cole, en el nombre. Toda su vida había ido a la iglesia, pero uno de estos días escuchó que vendría un predicador a su pueblo. Era el famoso predicador que iba a predicar en aquella ocasión en medio de un campo allá en la ciudad. Así que acudió Nathan a escuchar, y dice que esto es lo que ocurrió a continuación. Al escuchar esta predicación, me creó una gran herida. Por la gracia de Dios, vi que mis viejos fundamentos fueron quebrados, y finalmente me di cuenta que mi autojusticia no podría salvarme. Démonos cuenta que cuando uno entra a otras religiones, hay una lista de cosas que ahora hay que cumplir. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, cuando ustedes hacen un converso, lo cargan de reglas. Pero cuando uno comprende el Evangelio, cuando uno se da cuenta, así es como lo testifica William, la carga de tener que probarse a sí mismo, la carga del pecado y la culpabilidad, y de la culpabilidad por el pasado, acerca de la inseguridad de lo que pueda acaecer el futuro, la carga de tener que vivir a la expectativa de todos los demás,
cumpliendo las expectativas de los demás, y se caen de estas cargas porque viene un sentido de libertad. Ahora, pensemos, cuando te das cuenta del por qué se han desvanecido estas cargas, es porque has visto que esas cargas fueron puestas sobre Cristo. La muerte, la justicia divina, el pecado fueron todos colocados sobre los hombros de Jesús al ir a la cruz, y le aplastaron. Y cuando entiendes que tus propias cargas han sido levantadas de ti porque se colocaron en él, cuando esto entra al corazón tuyo, eso tiene que afectar todo lo demás que tú hagas en la vida. Tiene que cambiarlo todo, no puedes vivir igual que antes. El Evangelio transforma nuestra vida. Ahora, el punto que estoy queriendo hacer es que el Evangelio cambia la forma en la que vivimos, y la forma en la que piensas y en la que sientes. Lo estoy haciendo a propósito porque sé que algunos dirán, no, eso no es lo que el Evangelio hace. Dirán, lo que el Evangelio hace es que te perdona los pecados. Pero entonces, solamente observas la ley de Dios y cuidas de obedecerla, y listo. Así que el Evangelio te perdona, pero son las reglas y las leyes de Dios lo que te hace vivir de manera diferente. Ahora, les voy a aclarar, si tú eres cristiano, yo creo que sí debes de obedecer la ley moral de Dios. Deberías de querer obedecerla y disfrutarlo y complacer a aquel que te ha dado la salvación por gracia. Pero no es verdad que solamente la ley de Dios es la que te cambia. El Evangelio es el que te cambia, y te cambia de una manera más completa y más radical que la ley. Ejemplo 1. El racismo de Pedro. Aquí 3 ejemplos cortos y uno largo. Primero, de comer con los gentiles. Como saben, Pedro era un cristiano judío, pero no se quería juntar con los gentiles a comer, pensando que los cristianos gentiles son como impuros. Así que Pablo viene y lo confronta a causa de su racismo, porque Pedro no está actuando tratándolos igual, conforme al Evangelio. ¿Y cómo es que Pablo confronta a Pedro acerca de su racismo? Podría haber citado algunos lugares de la ley moral de Dios, porque hay ciertos pasajes que atienden ese tipo de problema. Pero Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es recurrir al Evangelio. Le recuerda a Pedro. ¿Sabes tú bien que todos somos justificados por la fe, judíos y gentiles, justificados por la fe, no por nuestras obras? Somos igualmente pecadores ante los ojos de Dios, e igualmente salvos por gracia. Así, Pedro, ¿cómo puedes, como cristiano, sentirte superior a alguien? ¿Se dan cuenta entonces cómo Pablo utiliza el Evangelio y lo utiliza contra el racismo de Pedro? Porque la ley puede lidiar con la conducta, sin embargo, el Evangelio va tras los motivos del corazón. Y va tras el orgullo y la arrogancia, que es básicamente el fundamento para el racismo, y utiliza la gracia que el Evangelio da para humillarnos. Nos damos cuenta ahora, ¿verdad?, cómo el Evangelio ha de cambiar nuestra actitud para con otras razas. Ejemplo 2. La generosidad en 2 Corintios. Otro ejemplo corto, 2 Corintios capítulos 8 y 9. Los conocemos, quizá en demasía, estos 2 pasajes. Es acerca de dar. Cada vez que necesitamos que las ofrendas suban, vamos a ese pasaje. Y hay que ser honestos, hay una tendencia de utilizar este pasaje de la siguiente manera. Movemos el dedito, ¿se dan cuenta, hermanos? La Biblia dice cómo debemos utilizar nuestro dinero. Por tanto, denme su dinero. Pero eso no es la esencia de lo que Pablo está haciendo en estos capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. De hecho, Pablo está diciendo: no te requiero que dé, no es un requerimiento. Pero lo que quiero es que pienses en el Evangelio, piensa acerca de la gracia en Cristo Jesús. A continuación, Pablo expresa el Evangelio de la siguiente manera. Rico, estando en el cielo, pero se vació a sí mismo y se hizo a sí mismo pobre al venir a la tierra, para que, a través de su pobreza, nosotros nos volviéramos ricos. Y Pablo dice: si tú consideras esto, al grado tal de darte cuenta de qué es lo que Cristo ha hecho por ti, vas a querer ser generoso con tus riquezas. Te debe de salir naturalito. No debería de ser una respuesta a una exigencia, debería de brotar de tu corazón. Así que, déjeme decirlo una segunda vez, el Evangelio debería de cambiar tus actitudes acerca de las demás razas, pero el Evangelio también debería de cambiar, transformar tu entendimiento acerca de los asuntos económicos. Es decir, debería de afectar cómo empleas tu dinero, cómo lo usas, cómo lo gastas, de cómo lo regalas incluso. Debería de hacerte más generoso. Pablo no fue y citó pasajes del Antiguo Testamento, que por cierto requieren las ofrendas, aquellos pasajes acerca del diezmo. Bien que pudo haber ido, y eso habría estado bien. Pero era más poderoso ir al Evangelio, porque yo he visto que cuando aplicas el Evangelio al corazón de las personas, su generosidad va mucho más allá de lo que la ley requiere. Porque el Evangelio es mucho más transformador que la ley. Ejemplo 3. El matrimonio en Efesios 5.
Y aquí viene el tercer ejemplo, del capítulo 5 de Efesios. Recordarán que ahí es donde Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, es necesario entender un poquito el trasfondo de la sociedad romana. El matrimonio era más parecido a un intercambio de negocios. Un hombre se casaría con una mujer que tenía estatus social, era muy respetable en lo social, que tendrían hijos, buscarían hijos, los criarían. Pero de ninguna manera se esperaba que todos los deseos del varón debían de ser satisfechos por su esposa. Se esperaba que, por cierto, el hombre tuviera casa chica. Era perfectamente aceptable en aquella cultura que el hombre, de manera regular, fuera con prostitutas, de manera que incluso llevaría su placer sexual afuera de la familia, mientras que la esposa estaba encargada de que el hogar funcionara. En esencia, era un socio de negocio. Y Pablo no podía concebir esto para nada. Pablo bien podría haberles dicho, miren, lo que dicen los 10 mandamientos, aquí dice claramente, no cometerás adulterio. Y es cierto, y pudo haberlo dicho. Y, por cierto, los esposos cristianos todos deben de ser recordados acerca de serles fieles a las esposas. Pero Pablo buscaba una transformación más profunda en el corazón de los hombres en aquella cultura. ¿Cómo le hace uno para que el hombre no sea altivo para con su esposa? ¿Cómo hacerle para que dejaran de ser arrogantes y escucharan el feedback de sus esposas? Estoy usando una palabra en inglés, la retroalimentación. ¿Cómo lograr que los hombres fueran íntimos y tiernos con las esposas? ¿Y cómo hacerle para que los hombres se sacrificaran por la esposa? He aquí que estas actitudes, la ley no podría crearlas. En cambio, el Evangelio sí. Les dice Pablo. Recuerden quién era Cristo. Él era nuestro verdadero marido, nuestro verdadero amante. Nos amó, y por cierto, aunque era grandioso, Él se sacrificó por nosotros. No exigió que nosotros diéramos nuestras vidas por Él, fue al revés, Él dio su vida por nosotros. Así que Pablo dice, reflexionen en el Evangelio, hombres, varones, hasta que te torne en el tipo de marido que Cristo ha sido para ti como iglesia. Se dan cuenta entonces, ¿verdad?, cómo el Evangelio transforma vidas de una manera que la mera ley no puede hacer. Así que, por favor, recordemos que el Evangelio entonces cambia tu actitud con respecto al racismo, en cuanto al área de la justicia y de la economía y del uso del dinero, cambia tu concepto y tu práctica acerca de las relaciones familiares, de la práctica sexual. Ya me están captando el punto, me estoy explicando. El Evangelio de verdad transforma todo. Un llamado a los predicadores. Y permítame decir esta palabra un segundo nada más. Y esto va directo a los predicadores, no toda la audiencia son predicadores, pero los que son predicadores están aquí. Necesito decirles lo siguiente, ustedes tienen que guiar a su gente tanto a la ley como al Evangelio. Pero, por favor, no se olviden de esto. La ley trabaja sobre la voluntad, diciéndole a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Pero el Evangelio transforma el corazón, transforma los motivos, las razones del corazón, y cambia el temor y el orgullo y aquellas cosas que te llevan al pecado. Y cuando estás intentando que tu gente obedezca, dando sus ofrendas o amando a su esposa, a su familia, predicador, no solamente exijas la conducta. Aplica el Evangelio a los corazones de la gente, y verás la transformación. El ejemplo de Esther, transformación en el trabajo secular. Ahora me gustaría aplicar el Evangelio a una área más. Este es el tercer ejemplo, creo que es el tercero, es el más largo. Ahí va, y les quiero hablar acerca de Esther. El ejemplo de Esther en el Antiguo Testamento. Leeré de la misma manera que en la mañana, primero en inglés, y quiero leerlo, como les dije, a la luz realmente de toda la Escritura, de toda la Biblia. Y, en particular, quisiera que, en esta ocasión, apliquemos esto al área de nuestro trabajo, nuestro empleo. El Evangelio transforma la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo, donde trabajamos. Y no me estoy refiriendo particularmente al trabajo misionero o del ministerio. Estoy hablando para aquellos que están en los negocios o en el gobierno, lo que se le conoce como trabajo secular. El Evangelio transforma la manera en que tú haces tu trabajo secular. Contexto de la historia de Esther. Así que, antes de leer esta sección, permítanme recordarles un poco la historia. En ese entonces, el rey de Persia era el rey Asuero. Recordarán que ya no le gustaba su reina, y necesitaba una nueva reina. Condujo una especie de Miss Universo, Miss Persia, en esos tiempos, trayendo a las más hermosas de las mujeres al palacio. Y, por cierto, iba acostándose con ellas y escogió a la que le gustó más de todas ellas. Y resulta que la escogida fue una chica judía de nombre Esther. Ella guardó el secreto de que ella era judía y, por cierto, creyente en Dios.
Y así que, aunque era una humilde muchacha judía, accedió a un lugar de gran poder, estando a la diestra en el palacio del rey. En esta historia, lo siguiente que ocurre: un hombre, que recordarán, de nombre Amán, odioso y odiaba a los judíos, se le concedió un edicto, un permiso, podrá matar a los judíos y hacerse de sus cosas. Ahora, Esther, todavía sin conocer acerca de esta ley, tiene un familiar de nombre Mardoqueo, que la ha criado desde chica. Y escucha, le llegan las noticias de que Mardoqueo está allá afuera, usando pues estas vestimentas de cilicio, que eran las que se usaban para cuando uno estaba de duelo. Y entonces envía uno de sus mensajeros, como leeremos a continuación, de nombre Atac, para averiguar qué está ocurriendo con Mardoqueo. Lectura de Esther. Entonces, aquí viene la lectura. Entonces, Esther llamó a uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa, la capital, para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que, estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coman ni beban durante 3 días. Y si perezco, perezco. Lecciones de Esther. 3 puntos y concluiremos. 1. Dios puede usarnos en el palacio. Dios puede usarnos en el palacio. Usted se pregunta, bueno, muchos jóvenes que llegan a la ciudad, y probablemente a muchas gentes jóvenes que vienen a esta ciudad, están intentando subir en la vida, intentando hacerse de un nombre en los lugares más prominentes de las artes, y del gobierno, y de los negocios. En el curso de los más de 30 años que yo he vivido en la ciudad de Nueva York, lo he visto una y otra vez. Aquí, una joven que es la mejor violinista de su condado, Mississippi, pero llega a Nueva York. Está esperando que alguien de grabación de algún disco, o quizá está pensando en formar parte de un gran ensamble, o tocar en una gran orquesta. Por supuesto, le encantaría llenarse los bolsillos de dinero, le encantaría poder ser reconocida en todos los lugares que pisara. Quiere, en otras palabras, entrar al palacio. Ahora, en sí mismo, realmente no hay nada de malo en esto. No, no hay nada de malo en que una persona con talento quiera esparcir ese talento, incluso bendecir a otros con ese talento, más allá de su pueblecito. Sin embargo, hay muchas tentaciones en el palacio. Esther refleja una de ellas aquí para nosotros. Cuando uno lee el libro de Esther, se empieza a sentir incómodo, especialmente los primeros 2 o 3 capítulos. Aquí, una jovencita judía que entra al palacio, pero pone en riesgo su fe. En primer lugar, se acuesta con el rey, es un concurso sexual. Está poniendo en riesgo, comprometiendo su fe. Otra cosa que hace es no se identifica públicamente como judía, ni con su gente. Así que ya subió hasta arriba a través de comprometer sus morales. Y esto le ocurre a la gente en la ciudad, la gente joven que llega a la ciudad todo el tiempo le ocurre. De manera coloquial, diríamos que venden su alma con tal de levantarse hasta arriba. Pero lo que es maravilloso acerca de este libro de Esther es que es una mujer que vemos que se ha comprometido, que ha puesto en riesgo, que ha comprometido su moralidad, y sin embargo, Dios todavía la usa si ella está dispuesta a cambiar. Cuando ustedes han hecho esto, de comprometer sus principios, su fe, con tal de moverse hacia adelante, si uno se arrepiente, despierta y se arrepiente, te das cuenta que Dios todavía puede usarte ahí donde estás. La respuesta es, ¿qué Dios tan maravilloso? No te dice, te pasaste de la raya, estás más allá de donde yo te pueda redimir. Sencillamente dice, arrepiéntete, cambia, y todavía puedo utilizarte para hacer grandes cosas.
Algunas personas, sin embargo, ven esta terrible tentación y entonces pasa aquí es que los cristianos no deben de ir a esos lugares de influencia, no deben de intentar subir esta escalera corporativa, no deben de intentar llegar al palacio. Y me temo que en muchas de nuestras iglesias sí que le damos a la gente joven esta impresión. Si quieres que de verdad Dios te utilice, tú te vas a hacer o misionero o ministro. Es el ministro londinense Dick Lucas. Me gustaría leerles ahora un extracto, algo que dijo acerca de José en un sermón que predicó, no acerca de Esther, acerca de José, pero aplica perfectamente para el tema. Si usted se acercara al librero y viera un libro que dice ahí en el título, el hombre o la mujer que Dios usa, con seguridad usted pensaría que se trata acerca de un misionero. Y a propósito, Dick Lucas aclara. No es que no me gusten los misioneros, me encantan. Quizá puede haber uno o dos aquí, tampoco quiero arriesgar. Y continúa diciendo. De alguna manera, en algunas ocasiones, ser un ministro o un misionero, o llevar el liderazgo o facilitar un estudio bíblico, puede ser hasta más fácil que ser un José, un Daniel o una Esther, que estamos tratando de ser creyentes en un trabajo secular. Hay cierto glamour espiritual cuando eres reconocido como misionero o ministro. Y cada día, lo que tienes que hacer es más fácil de determinar, las cosas son cada vez más blanco y negro. Pero ser cristiano en el derecho, en los negocios, etc., no es tan sencillo saber exactamente qué es lo que debas de hacer como cristiano. Y sin embargo, en estas historias bíblicas de José, Daniel y Esther, lo que vemos es que Dios puede utilizar a los creyentes en él de maneras poderosas en trabajos seculares. A menudo es difícil hacer entender a los cristianos que Dios está dispuesto a utilizar a hombres y mujeres, no nada más en el trabajo misional, pero también en la ley, el derecho, la medicina, las artes, los negocios. Y quizá esta es una de las áreas de mayor rezago, de mayor oportunidad incluso para los cristianos al día de hoy. Así que, punto número 1, les recuerdo, Dios ciertamente te puede utilizar en el palacio. Dios puede utilizar a sus creyentes de manera poderosa en el trabajo. 2. Vivir para Dios en el palacio. Pero punto número 2, en el palacio, estando en el palacio, debes de vivir para Dios, no debes de vivir para ti mismo. Debes de vivir para los demás, no debes vivir para ti mismo. Debes de incluso arriesgar perder tu poder. Noten que eso es lo que vemos que Esther tuvo que hacer, usar su poder para salvar a otros. Para hacer esto, tendría que arriesgar perder ese poder, esa influencia. Y siempre es el caso, mis queridos hermanos. Si tienes influencia en los negocios, la tendencia es no hablar acerca de tu fe, la tendencia es no identificarte como cristiano. Porque no vaya a ser que eso te dé una mala reputación en los negocios, alguien que no le gustan los cristianos. A lo mejor deja de comprarte. En muchas ocasiones, entonces, es el caso que el hecho de identificarte como cristiano se ve como un riesgo de perder tu influencia. Pero tú no podrás utilizar tu poder para Dios y el beneficio de otros, a menos que estés dispuesto a arriesgarte a perder dicho poder, dicha influencia. Permítame darle un ejemplo reciente. En los días más tempranos de mi iglesia, Redentor, conocí a una jovencita que empezó a venir a la iglesia. No era cristiana, no tenía incluso historial o trasfondo cristiano, y empezó a acudir a las reuniones en el Redentor para explorar el cristianismo. Y le dije, oye, genial, bueno, pero dime, ¿qué te trajo acá? Lo que me respondió, me dijo. Mira, hace un tiempo me hice de un empleo de 5 estrellas aquí en Nueva York, un lugar alto que he logrado escalar en toda mi carrera. Pero en mi trabajo cometí un grandísimo error, y le costó a la compañía un montón de dinero. Y estaba segura de que iba a perder esa posición. Pero, para sorpresa mía, mi jefe acudió con su jefe y dijo, mira, no la culpes a ella, un culpable, cúlpame a mí. En realidad, yo fallé en entrenarla adecuadamente. Me faltó darle toda la ayuda que necesitaba. En realidad, la culpa es mía. Ahora, este hombre había sido muy popular dentro de la compañía, con gran influencia dentro de ella. Pero cuando él aceptó la culpabilidad por ella, su influencia pudo haber perecido, pero ciertamente perdió mucha influencia en la compañía. Entró con su jefe pensando que le iban a cortar la cabeza, pero el jefe rey extendió su cetro de oro, su poder, su influencia. Pero salvó la cabeza y el trabajo de esta muchacha. Por cierto, ella no se lo podía creer y fue y habló con su jefe que había hecho este sacrificio en su favor. Dijo, sabes, jamás me había ocurrido algo así. Los jefes siempre quitaban el crédito, y de esto es mi obra. Pero estoy tocada, estoy tocada. Un jefe aguantó la culpabilidad en mi lugar. Estoy acostumbrada a ver a mis jefes poner la culpabilidad sobre sus subalternos todo el tiempo. ¿Por qué hiciste esto? Y él intentó decir. Ah, muy bien.
Bueno, mira, me caes bien. Estoy tratando de ayudarte, darte una segunda oportunidad. Pero ella le dijo. No, no, espera. La gente no se comporta así. Dime, ¿por qué lo hiciste? Y él, un poquito avergonzado, le dijo. Solo una vez, la verdad es que tengo una relación con Dios, y tengo perdón y satisfacción y alegría. Es porque Cristo Jesús tomó la culpabilidad en mi lugar. Y desde el día en que me di cuenta de esto, me cayó el 20 acerca de esto. Busco oportunidades en las cuales reflejar y, de esta manera, mostrarle mi gratitud. Y donde quiera que tengo la oportunidad, trato de tomar la culpabilidad en lugar de otros. Estoy intentando ser generoso y perdonador con otros como han sido conmigo, como Él ha sido conmigo. Y entonces ella le miró y dijo. ¿Y, a qué iglesia vas? Perdón, sabía que tenía influencia, cierto poder. Sabía que si podía utilizar este poder para ayudar, tendría que arriesgar dicho poder. No solamente salvó la carrera de la muchacha, la impulsó en dirección de Cristo. Eso, mis hermanos, es vivir para Dios en el palacio. 3. El poder del Evangelio. Ahora, algunos de ustedes seguro estarán pensando. Qué bien, pero, a ver, ¿cómo le hace uno para sacar la fuerza para vivir así? Y la respuesta es el Evangelio. Aunque el libro de Esther es un libro del Antiguo Testamento, aún aquí vemos a Esther siendo transformada por la gracia de Dios. Porque recuerden las palabras que Mardoqueo le hizo saber, dijo, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Verán, Dios puede utilizar a los creyentes en el palacio, tiene un propósito. Y le dice, quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado, accedido, a ser reina. Y la palabra hebrea aquí que utiliza Mardoqueo comunica el sentido de que ella no nada más llegó, sino que fue traída a este lugar, esta posición, para un tiempo como este. Cuando uno lo lee de rápido, a la ligera, pudiera sonar como que ella, a través de su talento, de su belleza, llegó. Realmente está diciendo. No, a ti te trajeron aquí. Dios te trajo aquí, llegaste aquí por gracia. Reflexiona, Esther, ¿cómo llegaste aquí? Por cierto, estás preciosa, pero Dios te hizo preciosa. Cierto, accediste a este concurso de belleza, pero eso, solamente porque Dios así lo dispuso. No importa qué influencia tengas en el mundo, qué rico seas. Aun si el caso es que trabajaste duro para llegar ahí, trabajaste con talentos que Dios te proveyó. Si capitalizaste en oportunidades, fueron las oportunidades que Dios dispuso. Esto ha sido dado a ti por gracia, no es acerca de tus talentos, es acerca de la gracia de Dios. Y creo, de nueva cuenta, que fue el momento en que le cayó el 20 a Esther. Porque recordarán que, anteriormente, estaba diciendo. ¿Qué me estás pidiendo? Me van a matar, me vas a hacer que descubra mi coartada. Ahora ya tendré que confesar que soy judía. Me van a asesinar. Mardoqueo le recuerda. Pero, más bien, es que tú fuiste traída a esta posición por Dios, para este propósito. Es completamente, en los capítulos anteriores del libro, ella está utilizando todos los recursos a su disposición, que cree que son suyos, para ir accediendo al palacio. Y dice. A ver, entonces, vamos a organizarnos. Pónganse a ayunar, a orar, y si yo entraré entonces en la cámara del rey, y si he de perecer, que así sea. En el libro, se le llama Esther, la reina Esther, 14 veces, pero 13 de las 14 vienen después de que ella dice esto. La gracia de Dios fue la que la terminó de convertir en una reina de verdad, una mujer de grandeza. La gracia de Dios y Jesucristo. Ahora, piénselo por favor un momento. Habría sido su comprensión de la gracia de Dios era pequeña en comparación con la comprensión que nosotros tenemos acceso ahora. Porque, hermanos, nosotros tenemos mucho más recursos para entender la gracia de Dios que los que tenía Esther. Deberíamos ser mucho más agradecidos. ¿Saben por qué? Nuestro entendimiento es mucho mayor. Esther es un buen ejemplo, pero ella lo que hace es nos apunta más allá de sí misma. Permítame relatarles cómo es que Dios los atrajo a ustedes a Él. Jesucristo se encontraba en el palacio por excelencia, el cielo, y tenía el poder último en el palacio último. Y me imagino que Esther habría sido preciosa, pero Cristo, en comparación, tenía la mayor de las bellezas y la mayor de las glorias. Y todo ello lo perdió. Como Esther se identificó con nosotros, arriesgando su vida, lo hizo a costo de su vida. Esther dijo, me identificaré con mi gente, y si perezco, perezco. Y Jesús, en cambio, dijo, voy a identificarme con mi pueblo, y cuando perezca, pereceré. Y ahora, Cristo Jesús está de pie, no ante el trono de Asuero, sino ante el trono de Dios, representándonos a ti y a mí. Ahí se encuentra, querido hermano, tu valor, tu identidad.
Y cuando entiendes este evangelio, tu dinero deja de ser tu identificador. Le sucede lo mismo a tu poder, la belleza física que Dios te ha dado deja de ser tu identidad. Ya no encuentras tu verdadero valor allí. Lo encuentras en el amor incondicional de Jesucristo. Ahí se encuentra tu seguridad, tu valor. Y ahora, todas estas demás cosas que tienes, estos recursos que se te han dado, no los necesitas de la misma manera. Los puedes gastar, gastarlos en otros, en otras. Puedes arriesgar perderlos, porque, para ti, ya no es el fin del mundo. Si me permiten hacer esta comparación, y ponen sus ojos en la verdadera Esther, Jesucristo, quien dio todo, lo perdió todo por nosotros, tendrán los recursos para vivir en la gran ciudad, en los corredores del palacio y de la gran influencia. Y así es como el Evangelio transforma todo. Oración final. Oremos por favor. Padre, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero no nos salva meramente, también nos transforma. Y, Señor, confesamos en esta tarde que no estamos tan transformados por el Evangelio hoy día como debiéramos. Comprendemos mejor, no estamos permitiendo que nos transforme. Señor, queremos que la gente nos mire y nos pregunte, oye, ¿a qué iglesia vas? Haznos como Jesucristo, en cuyo nombre oramos.